En esta nueva oportunidad les voy a hablar un poco sobre las ciencias auxiliares de la criminalística en microanálisis. Como todos sabemos, las ciencias auxiliares de la criminalística son disciplinas fundamentales para la justicia penal, que se encargan de reconstruir y verificar científicamente los hechos delictivos en una escena de crimen. Quien habla para ustedes, Indira Licir, estudiante en la Universidad Bicentenaria de Aragua, bajo el convenio universitario UBA Tucacas, y quien instruye como tutor el profesor José Rafael González. La criminalística es una disciplina fundamental que emplea técnicas y procedimientos de investigación para el descubrimiento y verificación científica de un hecho delictivo. Su principal función es establecer la identificación o identidad de los presuntos implicados. Es la parte de la criminalística que se apoya en una amplia gama de ciencias auxiliares para el análisis de la evidencia física, utilizando todos los medios y técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios encontrados en el lugar del hecho o del hallazgo. Aporta los conocimientos especializados para la reconstrucción e identificación de los presuntos responsables en el hecho punible, aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran la administración de justicia. La criminalística, como disciplina científica que aplica métodos y técnicas para investigar los hechos delictivos, se apoya en una amplia gama de ciencias auxiliares para el análisis de las evidencias físicas. Entre estas ciencias auxiliares está la ciencia forense, ciencias médicas y biológicas, ciencias físicas y químicas y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias forenses ubicamos la balística forense, documentoscopia, dactiloscopia, la informática forense y la toxicología forense. Estas disciplinas son ciencias auxiliares esenciales de la criminalística que proporcionan la evidencia material y pericial necesaria para la administración de justicia. Dentro de las ciencias médicas y biológicas ubicamos la medicina legal forense, la antropología, la serología, la entomología, la genética forense y la odontología forense. Estas ciencias permiten analizar evidencias biológicas y relacionadas con la anatomía humana. Dentro de las ciencias físicas y química está la física forense y la química forense. Estas ciencias son fundamentales para el análisis de evidencia no biológica. Dentro de las ciencias sociales se ubica la criminalística, la psicología forense y la sociología. Estas ciencias o disciplinas ofrecen un contexto para entender el comportamiento criminal. El tetraedro de la criminalística es un modelo metodológico fundamental que se utiliza en la investigación de un delito. Se basa en el estudio de 4 aspectos esenciales como el sitio de suceso, el autor, la víctima y los medios o instrumentos de comisión que, interrelacionados entre sí, analizan, interpretan y reconstruyen los hechos. Son fundamentales para analizar la escena de un crimen, ya que el estudio de la interacción entre estos 4 componentes generan indicios que no solo son evidencias, sino que son utilizados para producir otra evidencia. De manera que el tetraedro de la criminalística es un modelo que se basa en estos 4 elementos interrelacionados e indispensables para investigar un delito. Tanto el sitio del suceso, el autor, la víctima y los medios o instrumentos de comisión son fundamentales para analizar la escena de un crimen, ya que el estudio de la interacción entre estos 4 componentes genera indicios que se convierten en evidencias cruciales para la reconstrucción del hecho. Toda ciencia tiene una serie de bases fundamentales que le sirven como guía para conseguir sus funciones. Y la criminalística como ciencia tiene sus propios principios, y estos principios científicos tratan de darle herramienta al criminalista para que cumpla su función de investigación. Cabe decir que los principios de la criminalística son importantes en la doctrina criminalística, constituyen la base fundamental para accionar. De manera que la criminalística responde a sus propios principios, como son la protección del lugar de los hechos, impide que la evidencia
sea sustraída, modificada o se incorpore nueva evidencia capaz de distorsionar el proceso. Igualmente, la observación del lugar de los hechos permite hallar las evidencias necesarias para dar inicio a la investigación. Asimismo, la fijación del lugar de los hechos permite hacer un registro adecuadamente a través de descripción escrita, fotografía y planimetría. También el levantamiento de los indicios permite la manera adecuada para no destruir o alterar la evidencia. Al igual que el estudio de los indicios en laboratorio, permiten el modo de poder aplicar prácticas científicas experimentales y obtener de ellos más evidencia especializada. No podemos olvidar la cadena de custodia. Es la encargada de verificar que la recolección, transporte, manejo y preservación de la evidencia sea la adecuada para no viciar las conclusiones extraídas de ella. Y por último, la confección de un informe pericial, es decir, la entrega de las conclusiones científicas obtenidas a las autoridades pertinentes. Los procedimientos de toma de muestra en criminalística siguen un riguroso protocolo para garantizar la integridad de la evidencia y asegurar la cadena de custodia. Estos pasos generales se aplican a todas las muestras, tanto biológicas, físicas y químicas, con particularidades para cada tipo. Su preservación y documentación consiste en asegurar que la escena esté protegida para evitar la contaminación, registrar meticulosamente cada detalle sobre el hallazgo y recolección de la muestra. Se debe utilizar equipo de protección personal, incluyendo guantes para evitar la contaminación de la muestra, asignar una identificación única a cada muestra para evitar confusiones, documentar cada paso del proceso, incluyendo quién recolectó la muestra, cuándo y cómo, para mantener la integridad de los procedimientos para muestras biológicas. El procedimiento de toma de muestras biológicas en criminalística abarca la identificación y recolección de evidencias como sangre, cabello, semen o saliva. Para la toma se usan pinzas estériles, hisopos y bisturís desechables, colocándose en envases de papel o plástico adecuados para cada tipo de muestra, rotulando cada uno con un número de identificación único y detalles del hallazgo. Son cruciales para el análisis de ADN. En la muestra física, la evidencia física incluye cualquier objeto tangible que pueda vincular al sospechoso con una escena, como armas, huellas dactilares, fibras o herramientas. En la muestra química implica la recolección de sustancias desconocidas, residuos de disparo, acelerantes de fuego u otras sustancias tóxicas o controladas. En el caso de las sustancias desconocidas, se recolectan pequeñas cantidades utilizando herramientas limpias y se almacenan en contenedores herméticos de vidrio o plástico, dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Podría evitar reacciones químicos o evaporación. En todos los casos, la preservación de la cadena de custodia es fundamental para la para la admisibilidad de la evidencia en un juicio. En Venezuela, la experticia se encuentra regulada en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes especiales. Es un procedimiento técnico-científico realizado por profesionales especializados como los peritos para analizar, interpretar y emitir conclusiones sobre evidencias físicas, digitales o biológicas relacionadas con un hecho delictivo. Su objetivo es proporcionar información objetiva y verificable que contribuya a la resolución de casos judiciales. Su importancia radica en la validez científica que convierte pruebas materiales en datos útiles para la investigación. Su objetividad reduce sesgos al basarse en métodos estandarizados en la reconstrucción de hechos. Ayuda a esclarecer cómo ocurrió el hecho. Además, valora el daño y las lesiones en delitos contra la integridad física. Da soporte legal, toda vez que sus conclusiones son fundamentales en los procesos judiciales que contribuyen a la imposición de penas justas y la reparación del daño. La experticia es fundamental en la criminalística, que transforma evidencias en información fiable para la justicia.
Su rigor científico, estructura, metodología y diversidad de aplicación la convierten en una herramienta indispensable para convertir el delito. La evidencia es aquella prueba que se recolecta en una escena del crimen y que sirve para esclarecer un hecho que se estudia en un proceso judicial, también conocida como indicio. El material de evidencia de un caso criminal sirve para determinar a través de estudio de dactiloscopia y otros cuáles pueden ser los principales actores directamente involucrados en el hecho. Por lo general, las evidencias son manchas, huellas, el arma o herramientas que se utilizó para cometer el delito, entre otras. Todo elemento material físico o inmaterial, como dato digital o rastro, que esté relacionado con el crimen o el hecho sujeto a investigación, tras ser analizado científicamente, permiten establecer una relación clara y objetiva entre el autor, la víctima, los medios de comisión y el sitio de suceso. De manera que las evidencias son elemento crucial en una investigación. Son tomadas con gran relevancia porque con ellas se puede determinar el resultado de una investigación. La criminalística venezolana, en línea con la doctrina internacional, utiliza clasificaciones técnicas y científicas para el manejo de las evidencias, entendiendo esto como elemento de interés criminalístico o evidencias físicas. En criminalística, la evidencia se clasifica siguiendo diversos criterios, principalmente por su naturaleza y por su capacidad de vinculación con el hecho investigado. Clasificación por su naturaleza. Esta es la clasificación más común y se basa en la composición o el origen del material. Por ejemplo, en la evidencia física, los objetos tangibles que se puedan percibir con los sentidos o mediante instrumentos son las armas, ropa, herramientas, huellas dactilares y de calzado. En las evidencias biológicas, los materiales de origen orgánicos que puedan ser analizados para obtener ADN u otra información, incluyendo sangre, saliva, semen, cabello y piel. En las evidencias documental, cualquier tipo de registro escrito o impreso, como por ejemplo cartas, notas y registros electrónicos. En la evidencia digital, cualquier información almacenada o transmitida, como por ejemplo archivos informáticos, correo electrónico, mensajes de datos y registros de llamada. Y en la evidencia de rastro son pequeñas partículas o residuos que quedan en la escena o en las personas y objetos implicados, por ejemplo, fibras y residuos. Clasificación por su capacidad de vinculación. Esta clasificación se centra en el grado en el que la evidencia puede asociarse a un individuo o evento específico. Evidencias de clase. Esta evidencia solo puede vincularse a un tipo o clase de elemento, no a un elemento o individuo específico. Por ejemplo, una fibra de ropa común solo indica que la persona pudo haber usado ese tipo de ropa. Evidencia individual. Esta evidencia puede vincularse a un individuo, elemento o fuente específica con un alto grado de certeza, a menudo casi absoluta. Por ejemplo, la huella dactilar o perfil de ADN único. Otras clasificaciones, evidencia directa versus circunstancial. La evidencia directa prueba un hecho sin necesidad de inferencia, mientras que la evidencia circunstancial o indirecta requiere un razonamiento lógico inferencial para vincular el hecho. Por su relación con los hechos, estas evidencias identifican al autor que reconstruyen los hechos o demuestran la comisión del delito. Bien, para terminar con la presente investigación, debo concluir en que la criminalística es una disciplina científica esencial e integradora para la administración de la justicia penal. Su fortaleza reside en la integración holística de ciencias auxiliares, forenses, médicas, físicas, químicas y sociales,
que permiten el análisis riguroso de cada tipo de indicio, desde la genética forense hasta la informática forense, transformando un simple rastro en una evidencia con valor probatorio. La investigación se articula a través de marcos metodológicos estrictos, siendo el tetraedro de la criminalística, sitios de suceso, víctima, autor y medios de comisión, el modelo clave para obtener una visión integral y estructurada del delito. El éxito de este modelo depende crucialmente de la estricta cadena de custodia, ya que cualquier alteración de sus elementos compromete toda la investigación. Asimismo, los principios metodológicos de la criminalística, junto con el rigor científico de sus procedimientos, toma de muestras, análisis y clasificación de la evidencia, constituyen el pilar fundamental que garantiza la fiabilidad, precisión y validez de los resultados periciales, siendo la experticia científica una herramienta indispensable para esclarecer los hechos delictivos y combatir el crimen. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.